Bienvenidos al episodio 17, y hoy vamos a hablar de Peter Singer, 1946, Ética utilitarista y derechos de los animales. Hoy, nos adentramos en el pensamiento de Peter Singer, uno de los filósofos más influyentes en el campo de la ética utilitarista y los derechos de los animales. Singer es conocido principalmente por su defensa de los derechos animales y su teoría ética basada en el utilitarismo, que se centra en maximizar el bienestar y reducir el sufrimiento. A lo largo de su carrera, Singer ha desafiado las convenciones morales tradicionales al argumentar que las capacidades cognitivas de los animales deben ser consideradas al igual que las de los seres humanos, lo que implica una reconsideración radical de nuestras prácticas hacia los animales. En este episodio, exploraremos su enfoque ético-utilitarista, sus contribuciones al movimiento de derechos de los animales y cómo sus ideas influyen en las decisiones morales y políticas actuales. Conceptos clave de la ética utilitarista de Peter Singer. Orígenes del utilitarismo. El utilitarismo es una corriente ética que surgió principalmente en el siglo XVIII y XIX con figuras como Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Su principio fundamental es el principio de utilidad, que sostiene que la moralidad de una acción depende de sus consecuencias sobre el bienestar general. Bentham, 1748 a 1832 propuso que debemos actuar de manera que produzcamos la mayor felicidad para el mayor número. Consideraba que el placer y el dolor eran los únicos criterios objetivos para evaluar las acciones. Además, fue pionero en reconocer que el sufrimiento animal también importa, ya que los animales son capaces de sentir dolor. John Stuart Mill, 1806 a 1873 refinó el utilitarismo e introdujo la idea de que no todos los placeres son iguales. Hablaba de placeres superiores, intelectuales, y placeres inferiores, corporales. Mill consideraba que los placeres relacionados con el pensamiento y la cultura tenían más valor que los puramente físicos. Peter Singer y el utilitarismo de preferencias. Singer adopta el utilitarismo, pero con algunas modificaciones. Su versión es conocida como utilitarismo de preferencias. En vez de centrarse solo en el placer y el dolor como lo hacía Bentham, Singer sostiene que debemos considerar los intereses y preferencias de los seres conscientes. Bienestar como satisfacción de intereses. Para Singer, lo moralmente relevante es satisfacer los intereses de los individuos. Y el interés básico que comparten todos los seres sintientes es evitar el sufrimiento. Imparcialidad radical. Singer enfatiza que todos los intereses deben ser contados por igual, sin importar quién los tenga. Es decir, no debemos discriminar por especie, especismo, raza, género u otra condición. Si un animal puede sufrir, ese sufrimiento es igual de importante que el de un humano. El especismo y la extensión a los animales. Uno de los aportes más influyentes de Singer es su crítica al especismo, que él define como un prejuicio o actitud parcial hacia los intereses de los miembros de nuestra propia especie y en contra de los de otras especies. Capacidad de sufrir como criterio moral. Singer retoma la famosa frase de Bentham. La pregunta no es, ¿pueden razonar, ni pueden hablar, sino pueden sufrir? Animales como seres sintientes. Singer argumenta que muchos animales tienen sistemas nerviosos que les permiten experimentar dolor y placer, por lo que debemos considerar sus intereses de la misma forma que los humanos. Igual consideración, no igualdad absoluta. Singer no dice que los animales y los humanos deban ser tratados exactamente igual en todo. Lo que sostiene es que sus intereses deben ser valorados por igual. Por ejemplo, el interés de un cerdo en evitar el dolor debería ser tan importante como el interés de un humano en evitar el dolor. Aplicaciones prácticas del utilitarismo de Singer. Singer es conocido por aplicar su ética utilitarista a temas concretos de la vida cotidiana, entre ellos. Derechos de los animales. Condena la ganadería industrial por causar sufrimiento innecesario. Se opone a la experimentación con animales cuando implica dolor sin justificación suficiente. Promueve dietas vegetarianas y veganas como medios para reducir el sufrimiento animal. Pobreza y altruismo eficaz. Singer sostiene que si podemos ayudar a alguien que sufre sin sacrificar algo de importancia moral comparable, debemos hacerlo. En su libro The Life You Can Save argumenta que las personas en países desarrollados tienen la obligación moral de donar parte de sus ingresos para aliviar la pobreza mundial. Eutanasia y aborto. Defiende la eutanasia voluntaria en casos de enfermedades terminales o sufrimiento insoportable. Su postura sobre el aborto es pragmática y se basa en considerar el sufrimiento y los intereses involucrados. Diferencias con otras corrientes éticas. Deontología. Kant se enfoca en el deber y el respeto por la dignidad de las personas. Para Kant, algunas acciones son intrínsecamente malas, sin importar sus consecuencias. Singer rechaza esta visión porque cree que las consecuencias son lo que realmente importa. Derechos de los animales. Tom Reagan sostiene que los animales tienen derechos inherentes y no deben ser tratados como medios para nuestros fines. Singer, en cambio, no habla de derechos como tales, sino de considerar intereses y minimizar el sufrimiento. Críticas al utilitarismo de Singer. Dificultad práctica. A veces es difícil medir el bienestar o comparar el sufrimiento entre especies. Demandas excesivas. Algunos críticos dicen que el utilitarismo exige demasiado, ya que podría obligarnos a sacrificar gran parte de nuestras comodidades para ayudar a otros. Valor intrínseco de la vida humana. Algunos creen que Singer subestima el valor intrínseco de la vida humana al considerar que, en ciertos casos, el valor de una vida puede depender de la calidad de esa vida y la capacidad de sentir placer o dolor. Frase representativa de Singer.
Todos los intereses deben ser tomados en cuenta y contados como iguales, sin importar de quién sean. La expansión del principio de igual consideración, detalle y profundización. El principio de igual consideración de intereses. El principio de igual consideración de intereses es uno de los pilares fundamentales de la ética de Peter Singer. Este principio sostiene que, al evaluar moralmente una acción, debemos considerar los intereses de todos los seres afectados de manera imparcial y equitativa, sin dar preferencia arbitraria a los intereses de un grupo sobre otro. Singer no afirma que todos los seres tengan exactamente los mismos intereses, sino que cuando tienen intereses similares, por ejemplo, el interés en evitar el dolor, esos intereses deben contar por igual. Por ejemplo, un ser humano y un animal tienen interés en evitar el sufrimiento físico. Según el principio de igual consideración, ese sufrimiento debe ser tomado en cuenta de la misma manera, sin importar que uno sea humano y el otro animal. Si un ser humano tiene interés en recibir educación y un animal no, entonces ese interés humano es único, y no sería aplicable al animal. No se trata de dar el mismo trato en todo, sino de dar igual peso a intereses comparables. Fundamento del principio. Singer sostiene que la capacidad de sufrir o experimentar placer es lo que otorga a un ser intereses moralmente relevantes. Este enfoque se basa en las ideas de Jeremy Bentham, quien dijo: la pregunta no es, ¿pueden razonar, ni pueden hablar, sino, ¿pueden sufrir? Lo que Singer extrae de esto es que el sufrimiento es malo independientemente de quien lo padezca, y el placer es bueno independientemente de quien lo experimente. Diferencia con la igualdad formal. Singer aclara que igual consideración no significa igualdad absoluta. Los seres humanos y los animales son diferentes en muchos aspectos, y sus intereses también lo son. El principio de Singer no implica que debamos tratar a los animales exactamente igual que a los humanos, sino que debemos tratar igual los intereses que tienen en común. Por ejemplo, un perro no tiene interés en votar en elecciones. Pero sí tiene interés en no ser maltratado o sufrir. Por lo tanto, su interés en evitar el sufrimiento debe ser considerado de manera igualitaria al interés de un humano en evitar el sufrimiento. El especismo como prejuicio. El principio de igual consideración es el fundamento de la crítica de Singer al especismo, que él describe como un prejuicio similar al racismo o al sexismo. Racismo, dar más importancia a los intereses de una persona solo porque pertenece a una raza determinada. Sexismo, priorizar los intereses de una persona solo por su género. Especismo, dar más importancia a los intereses de un humano solo por el hecho de pertenecer a la especie humana. Singer sostiene que el especismo es una discriminación arbitraria, porque la especie no es un criterio moral relevante. Lo relevante es la capacidad de sufrir o tener intereses. Ejemplo práctico del especismo. Supongamos que se realiza un experimento doloroso. Caso A, se aplica a un niño de 1 año. Caso B, se aplica a un cerdo adulto. Si ambos son seres sintientes que pueden sentir dolor, Singer dice que sería arbitrario considerar que el dolor del niño es más importante solo porque es humano. Lo moralmente relevante es el dolor en sí, no la especie. Esto choca con las prácticas tradicionales que dan privilegios automáticos a los humanos sobre otros animales. Por ejemplo, la ganadería industrial causa sufrimiento masivo a los animales, pero muchos la justifican porque son animales y no humanos. La experimentación animal causa dolor y angustia, pero suele considerarse aceptable porque las víctimas son animales. Para Singer, estas justificaciones son especistas y carecen de base ética sólida. Críticas al especismo y su impacto. Singer señala que la diferencia de especie no es moralmente relevante, pero otros criterios sí podrían serlo, como el grado de conciencia, la capacidad de planificar el futuro, la complejidad de las emociones. Esto no significa que la vida de todos los animales tenga el mismo valor que la de un ser humano adulto, pero sí implica que su sufrimiento y sus intereses deben ser tomados en cuenta con igual seriedad. Repercusiones del principio en la ética animal. El principio de igual consideración de intereses es la base de la obra más influyente de Singer, Liberación Animal, 1975. Esta obra denuncia el trato cruel a los animales en la industria alimentaria y de investigación. Propone revolucionar nuestra relación con los animales. Inspiró el movimiento moderno por los derechos de los animales y el crecimiento del veganismo y vegetarianismo. Aplicaciones del principio en la vida cotidiana. Consumo de carne. Si comemos carne que proviene de animales que sufrieron en su crianza y sacrificio, priorizamos nuestro placer gustativo por encima del interés del animal en no sufrir. Vestimenta. La producción de cuero o pieles suele implicar maltrato animal. Estamos valorando nuestra apariencia más que el bienestar del animal. Entretenimiento. Circos, corridas de toros o zoológicos pueden causar sufrimiento. Ponemos nuestro entretenimiento por encima del interés del animal en vivir libre de dolor. Diferencias con otras visiones. Tom Reagan defiende que los animales tienen derechos inherentes por ser sujetos de una vida. Singer, en cambio, se enfoca en reducir el sufrimiento y maximizar el bienestar, más que en hablar de derechos como principios absolutos. Franchouney propone abolicionismo total de cualquier uso animal. Singer es más pragmático y admite ciertos usos de animales si se minimiza el sufrimiento, aunque prefiere evitarlo. El principio de la maximización del bienestar, detalle y profundización. Fundamento del principio. El principio de maximización del bienestar es el núcleo del utilitarismo, la corriente ética que defiende Peter Singer.
Este principio establece que la acción correcta es aquella que produce la mayor cantidad posible de bienestar, o felicidad, y reduce al mínimo el sufrimiento, considerando por igual a todos los seres sensibles. En otras palabras, el valor moral de una acción se mide por sus consecuencias. Lo que importa es el bienestar total, es decir, maximizar el placer y minimizar el dolor. El bienestar en el utilitarismo. El concepto de bienestar puede interpretarse de diferentes formas. Utilitarismo hedonista, Betam identifica el bienestar con el placer y la ausencia de dolor. Utilitarismo cualitativo, Mill distingue entre placeres superiores, intelectuales, e inferiores, físicos. Utilitarismo de preferencias, Singer define el bienestar como la satisfacción de los intereses y preferencias de los seres sintientes. Singer se inclina más hacia esta tercera versión, ya que considera que no solo el placer o el dolor son relevantes, sino la capacidad de los seres para tener intereses y verlos satisfechos. Aplicación universal del principio. Una de las innovaciones de Singer es que este principio no se aplica solo a los humanos, sino a todos los seres que tienen la capacidad de sufrir o experimentar bienestar. Para Singer, la capacidad de sentir dolor y placer es el criterio que determina si un ser tiene intereses que deben ser tomados en cuenta. Por lo tanto, los animales no humanos tienen intereses, ya que pueden sufrir y disfrutar. Nuestros actos deben considerar los efectos sobre todos los seres sintientes, sin importar su especie. Evaluación de las acciones según Singer. Cuando evaluamos una acción, debemos preguntarnos: ¿qué consecuencias tendrá para todos los seres sensibles involucrados? ¿Aumentará su bienestar o reducirá su sufrimiento? ¿Es esta acción la que produce el mayor bienestar posible en comparación con las alternativas? Ejemplo. Comer carne, es necesario para nuestra supervivencia o bienestar. Si no lo es, y produce sufrimiento innecesario en los animales, entonces es moralmente incorrecto. Experimentación animal, los beneficios para los humanos justifican el sufrimiento animal. Si podemos encontrar alternativas, deberíamos usarlas, porque minimizaríamos el sufrimiento. Donaciones a causas benéficas, podemos ayudar a reducir el sufrimiento de otros invirtiendo parte de nuestros recursos. Si donar salva vidas o mejora significativamente la calidad de vida de otros, deberíamos hacerlo. El cálculo utilitarista. Singer promueve un enfoque pragmático y basado en evidencias. Cuando tomamos decisiones éticas, debemos calcular y comparar el bienestar y el sufrimiento que generan nuestras acciones. Esto implica evaluar el sufrimiento y el bienestar de todas las partes, humanos y animales. Comparar distintas acciones para ver cuál produce el mejor resultado global. Ser imparciales, no dar más importancia a nuestros propios intereses simplemente porque son nuestros. Relación con el trato animal y el medio ambiente. Singer aplica este principio a cuestiones concretas, como industria alimentaria y consumo de carne. Criar animales en condiciones de sufrimiento solo para satisfacer nuestro placer gustativo es moralmente inaceptable. Alternativas como dietas vegetarianas o veganas generan menos sufrimiento y son más sostenibles. Experimentación animal. Si los beneficios médicos son claros y no hay alternativas, podría justificarse. Pero muchos experimentos causan sufrimiento innecesario y no son indispensables. Medio ambiente. La destrucción de hábitats provoca sufrimiento y extinción de especies. El cambio climático afecta a humanos y animales, especialmente a los más vulnerables. La protección del medio ambiente no es solo por razones ecológicas, sino porque reduce el sufrimiento y preserva el bienestar de seres sintientes. Críticas al principio de maximización del bienestar. Dificultad de medición. ¿Cómo medimos y comparamos el sufrimiento de un cerdo con el placer de un humano al comerlo? Singer admite que estos cálculos son difíciles, pero sostiene que eso no nos exime de intentar minimizar el sufrimiento evidente. Demandas excesivas. A veces el utilitarismo parece exigir sacrificios personales muy grandes. Por ejemplo, donar gran parte de nuestros ingresos para ayudar a quienes sufren pobreza extrema. Singer acepta que el utilitarismo puede ser exigente, pero cree que debemos hacer mucho más de lo que comúnmente hacemos. Sacrificio de individuos por el bien común. Algunos temen que el utilitarismo justifique sacrificar a unos pocos si eso beneficia a muchos. Singer sostiene que esto es raro en la práctica, y que su versión del utilitarismo pone un fuerte énfasis en reducir el sufrimiento. Aplicaciones prácticas, reflexiones y críticas de la ética de Peter Singer. Ejemplos de la ética utilitarista en la vida cotidiana. Ejemplo 1. El consumo de productos animales. Una de las aplicaciones más conocidas del utilitarismo de Singer es su posición sobre el veganismo y el vegetarianismo. Según su teoría, el consumo de carne de animales no es moralmente justificable porque los animales que son criados para el consumo humano sufren de manera significativa durante su vida y en el proceso de sacrificio. Como los intereses de los animales deben ser considerados por igual, el sufrimiento innecesario causado por la cría industrial de animales debería ser evitado. Singer sostiene que optar por dietas basadas en plantas es una forma de reducir el sufrimiento animal y promover el bienestar. Ejemplo 2. Experimentación animal. El utilitarismo de Singer también se aplica al debate sobre la experimentación animal. Singer argumenta que los animales utilizados en pruebas científicas o cosméticas deben ser tratados con el mismo nivel de consideración que los humanos. Si el sufrimiento de un animal es excesivo en relación con los beneficios potenciales de la experimentación, entonces esa experimentación es moralmente inaceptable.
Singer es un defensor de la alternativa de la experimentación no animal siempre que sea posible, debido a las implicaciones éticas que trae consigo el sufrimiento de los animales. Ejemplo 3. La donación efectiva. Otro ejemplo de la aplicación del utilitarismo de Singer es su defensa de la donación efectiva. En su libro The Life You Can Save, Singer argumenta que tenemos la obligación moral de donar una parte significativa de nuestros ingresos para ayudar a reducir el sufrimiento humano en el mundo, especialmente en las regiones más pobres. Según su razonamiento, si podemos prevenir el sufrimiento significativo con una pequeña cantidad de dinero, como salvar vidas de personas en situación de pobreza extrema, entonces moralmente tenemos el deber de hacerlo. Reflexiones sobre la ética utilitarista de Peter Singer. Ventajas del utilitarismo de Singer. Amplitud de aplicación. La teoría de Singer no solo se aplica a los seres humanos, sino que extiende su alcance a todos los seres sensibles. Este enfoque inclusivo hace que sus principios sean aplicables en una variedad de contextos éticos, desde los derechos de los animales hasta las decisiones sobre la pobreza y la justicia global. Pragmatismo. El utilitarismo de Singer ofrece un enfoque pragmático, basado en la maximización del bienestar y la minimización del sufrimiento, lo que facilita la toma de decisiones en situaciones complejas. Críticas al utilitarismo de Singer. Imparcialidad excesiva. Algunos críticos argumentan que el utilitarismo de Singer exige una imparcialidad radical que podría ser difícil de aplicar en contextos donde los intereses personales o las relaciones familiares juegan un papel importante. Por ejemplo, la obligación moral de ayudar a desconocidos podría entrar en conflicto con las responsabilidades familiares. Consecuencias no intencionadas. Otros sostienen que el utilitarismo podría justificar la violación de derechos individuales en nombre de la maximización del bienestar, lo que plantea preocupaciones sobre las justificaciones éticas de políticas que afectan negativamente a los individuos por el bienestar colectivo. Resumen del episodio. En resumen, Peter Singer ofrece una visión ética utilitarista que pone énfasis en la maximización del bienestar y la reducción del sufrimiento, no solo de los seres humanos, sino también de los animales y otras especies. A través de su principio de igual consideración de intereses, invita a cuestionar prácticas tradicionales como el consumo de carne, la experimentación animal y la indiferencia hacia la pobreza global. A pesar de ser una teoría poderosa para abordar cuestiones de bienestar animal y justicia global, el utilitarismo de Singer también enfrenta críticas, especialmente sobre la imparcialidad radical que exige y sus posibles implicaciones para los derechos individuales. Aún así, su trabajo ha transformado profundamente la forma en que pensamos sobre la ética, la justicia social y la responsabilidad moral. Gracias por acompañarnos en este episodio sobre Peter Singer y su ética utilitarista. Si te ha interesado este enfoque ético y quieres seguir explorando más sobre filosofía moral, no olvides suscribirte a nuestro podcast. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando las teorías éticas contemporáneas y su impacto en la sociedad actual.